Ya estamos de regreso en Ángulos y como les decíamos antes de la pausa, vamos a platicar acerca de dos aspectos que tienen que ver con lo que sucedió el viernes. ¿Cómo se fortalece ISIS si es que esto lo pone en un mapa todavía más amenazador para Occidente y cómo será la reacción de Occidente? Y también cómo va a cambiar la política interna de algunos países que ahora se sienten todavía más amenazados por el terrorismo. Para platicar acerca de eso tenemos el gusto de dar la bienvenida a Carlos Ramírez Powell. Carlos, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Ricardo. Feliz de estar aquí una vez más. Muchas gracias. Y con nosotros también Rodrigo Cornejo. Bienvenido, Rodrigo. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Carlos, ya habíamos platicado contigo en alguna ocasión cuando hablamos acerca específicamente de cuando habían matado el ejército de Egipto a mexicanos porque los habían confundido con ISIS, de lo que era ISIS, pero no está de más recordarlo brevemente y también de dónde viene ISIS, porque hoy ver un grupo tan fuerte en términos terroristas pues nos hace pensar que ya tenía su ratito gestándose. Sí, mira, ISIS es una fragmentación de Al-Qaeda. Nace con un gran impulso de recursos humanos cuando Estados Unidos libera de una base que se llamaba Al-Buqa, aproximadamente unos 15,000, 20,000 prisioneros que estaban altamente radicalizados. El financiamiento proviene de Arabia Saudita, la inteligencia, el aprovisionamiento y el armamento provienen generalmente de Turquía, aunque su origen sea norteamericano o francés. Es un grupo radicalizado, wahabita, esto es islámico, pero de la corriente que impera en Arabia Saudita. Es una versión extrema del Islam, así como alguien podría decir que los cristeros era una versión extrema del catolicismo. Su origen es muy sencillo relatarlo. La guerra del 2003 contra Irak de Estados Unidos, cuando en Irak no había un solo elemento radical, genera una dinámica en donde Irak básicamente se fracciona en tres, entre chiíes, sunitas, wahabitas y al norte kurdos, y a partir de ese momento se convierte en una guerra civil que preside, es muy caótica, que preside Estados Unidos un tiempo hasta que Estados Unidos se retira de Irak. ISIS, contra lo que pareciera por el atentado en Francia, está en este momento en su instancia más débil. Está atacando fuera de Siria porque en Siria está recibiendo durísimos reveses por parte de Irán, Hezbollah, Rusia y el ejército sirio. El hecho de que estén generando atentados fuera, probablemente el avión ruso sobre Egipto, el atentado en Beirut, el atentado ahora en Francia, es más una señal de debilidad que de crecimiento. ¿Por qué? Porque están recibiendo una tunda espantosa al interior de Siria. Entonces, ISIS tiene como política tratar de involucrar a más actores en terreno sirio a través de estos atentados en el exterior. ¿Qué se ve? Que Siria está provocando, por ejemplo, en este momento, la intención de meter tropas francesas en terreno a Siria. Pero eso, no sé, o sea, podríamos adelantarlo más, ¿no? Se ve fuerte ISIS porque tuvo un éxito sonado en París, o sea, en la forma en que ellos miden éxitos, pero hacia el interior de la organización ahorita hay un gran desorden, han sido golpeados inmisericordiamente, están batiéndose en retirada en tres frentes al mismo tiempo hacia el interior de Irak y Siria. Muy bien. Ahora, Rodrigo, justamente esa es la parte que toca al final, Carlos, que quería que empezáramos contigo. La parte de la política de comunicación o la efectivísima manera de comunicar las cosas por parte de ISIS. A ver, si nos ponemos a analizar el asunto, fue un fracaso lo del estadio. Los Bombermans estaban en el estacionamiento cuando su intención, o uno pensaría, para causar un mayor impacto, era lo de adentro. Sin embargo, fue un éxito en términos de comunicación lo que pasa en el Bataclan. Por primera vez, un espacio dedicado a la música, con un artista internacional, por cierto estadounidense, y que es donde más víctimas se generan. Y todo esto se comunica de una manera inmediata por redes sociales y se siembra un pánico bárbaro.
el impacto de un atentado de proporciones similares a los que ya habíamos visto, por ejemplo, en Ankara en semanas anteriores o a sucesivos atentados que ya habían ocurrido en años pasados en Europa, se magnifica, producto de la mediatización de los usuarios de redes sociales y de los medios masivos de comunicación. Es una especie de inmediatez que los medios grandes de comunicación transmitan casi en tiempo real una tragedia que nos arroja a quienes estamos en el círculo exterior de este ruido mediático a un papel de espectadores del horror. Hay un ensayo muy pertinente que me parece que vale la pena invitar al auditorio a leerlo, de Susan Sontag, llamado Ante el dolor de los demás, que nos llama a reflexionar qué es lo que hacemos ante las imágenes de guerra, de masacre y de desolación y cómo procesamos estas imágenes. Normalmente podemos ponerlo en una vertiente. Occidente se aterroriza, se espanta de que de nuevo en este espacio que se consideraba relativamente impermeable a estos atentados desde hace cierto tiempo, de nuevo es víctima de un ataque. Y nos parece que como consumidores de esta tragedia de medios, lo que sucede es un repliegue. Generalmente las audiencias occidentales lo que hacen es tener solidaridad con el pueblo francés porque el pueblo francés ha sido atacado y de nuevo soslayamos el componente político de esto. Es decir, sí, habría que tener solidaridad ante cualquier masacre porque la vida humana es casi el valor más alto, me parece. Pero habría que preguntarnos también si no estamos sufriendo las reverberaciones del intervencionismo de Occidente, que muchas veces nos ha tentado el corazón en que en estos ataques quirúrgicos que realiza hay muchísimos muertos civiles. Entonces, pues está este doble papel. En primero está la tragedia, completamente abstraída de su componente político, es decir, en Occidente nos escandalizamos y nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo es posible que esto haya sucedido? Y del otro lado está un conflicto que Carlos ha descrito en términos muy lúcidos, que es difícil de entender para las grandes audiencias y que no es un conflicto en donde haya una solución unívoca. Es decir, hay una playa de actores, hay gente que está haciendo guerra como proxy y creo que nos vale la pena preguntarnos cómo es posible que hayamos llegado hasta aquí. Esto a mí me parece que lo tenemos que caracterizar en términos de que es una consecuencia lógica del constante intervencionismo de potencias militares y de que los pueblos deberíamos de comenzarnos a preguntarnos, en especial los pueblos europeos, si queremos de nuevo que los líderes de sus países o de nuestros países utilicen estos atentados como un pretexto para comenzar de nuevo a sonar los tambores de guerra y a intervenir sin ningún tipo de consenso democrático en un conflicto en el que Francia, más allá de sus relaciones coloniales, no tendría mucho que ver. Y vemos que se acentúan los bombardeos y de nuevo este estira y afloja hace que se nos olvide que el intervenir de nuevo en estos países lo único que causará es un río más revuelto. Porque hay que recordar que, de hecho, ya habíamos visto atentados en París, en Madrid y también en Londres a raíz de la intervención de tropas de estos países, por lo demás bastante minoritaria, en guerras de Irak y de Afganistán en contra de Al-Qaeda. Haremos una pausa, después de la pausa le preguntaremos también a Carlos acerca de los orígenes del imperio de lo que ahora se está reivindicando por parte de ISIS, porque también se está hablando acerca de una necesidad de que se regresen los territorios originales a quienes en su momento les pertenecían y, por cierto, en ese reparto también participaron, porque ya eran imperio, Francia y Gran Bretaña. Ya regresamos. De regreso en Ángulos platicando acerca del impacto de lo que sucedió el viernes, pero para entender lo que sucedió el viernes hay que revisar la historia. Decíamos antes de la pausa, Carlos, que parte de lo que reivindica ISIS en su discurso es un territorio, un califato que en su momento, si se pone uno a revisar los mapas, podría coincidir un poco con lo que era el Imperio Otomano antes de que lo dividieran, por ejemplo, algunas potencias, a raíz, por cierto, de otras guerras. Bueno, el Imperio Otomano es posterior al Gran Califato que abarca desde Andalucía hasta, en su momento, las puertas de Viena, o sea, en el sitio de Viena se extendió en su máxima expresión. Sin embargo, mira, aparte de las reivindicaciones históricas, hay que revisar cuál es la historia del Islam en su relación con la vertiente más radical, que es la wahabita, a la cual pertenecen los radicales de ISIS. Dentro del Islam hay una corriente mayoritaria
que es representada por lo que se podría llamar el concilio de imanes de Egipto, que son los que tienen el mayor consenso en el mundo sunita. En mucha menor proporción los wahabitas, que fueron los favorecidos por la política británica después de la Primera Guerra Mundial. Hay que recordar que Inglaterra es instrumental en la partición del Imperio Turco Otomano, en donde pues básicamente Winston Churchill con lápiz y papel va creando nuevos países y los va distribuyendo entre Francia e Inglaterra. Y luego se da un proceso de liberación a lo largo de la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, mira, ISIS es mucho más sencillo de explicarlo como un ariete religioso, mercenario de Arabia Saudita. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque no se puede explicar su pertrechamiento al infinito. Esto es un califato de reciente creación de 2 años y medio que tiene los más avanzados implementos de guerra y que de repente aparece en escenario con 14,000 Toyotas Hilux, ¿sí?, dotadas por el Departamento de Estado norteamericano, y que tiene una retaguardia perfecta en Turquía. Turquía acepta a los combatientes heridos de ISIS y de Turquía es de donde viene todo el material logístico, pertrechos, etcétera, para equipar a ISIS. Entonces, mira, habría que identificar a ISIS sobre todo por sus aliados, ya sea circunstanciales, o sus aliados porque fueron los que lo originaron el medio de cultivo en donde podía crecer. ¿Cuál es el principal objetivo de ISIS? En este momento el principal objetivo de ISIS es acabar con Bashir al-Assad en Siria. ¿Cuál es el principal? Que es el actual presidente. ¿Cómo? Es el actual presidente. Que es el actual presidente. Y sí. que pertenece, por cierto, a una minoría étnica que la gran mayoría étnica de Siria dice sunita. no respaldar, ¿no? Sí, es sunita, la gran mayoría es sunita, luego son chiíes, luego son alawitas y cristianos, que ISIS, a través de su campaña de terror mediático, porque eran muy cuidadosos de publicar todas las atrocidades que cometían, fueron generando una política de etnocidio y de limpieza étnica de todo el territorio que conquistaron. ¿Cuál es el propósito de ISIS? Derrocar a Bashir al-Assad. ¿Cuál es el propósito principal de Estados Unidos en el Medio Oriente? Derrocar a Bashir al-Assad. Así de sencillo. En esa identidad de propósitos puedes encontrar el hecho de que son equipados con el más moderno armamento norteamericano, como son los cohetes antitanque guiados, los ATGMs que produce Raytheon, comercial, Raytheon, $58,000, blanco seguro, tanque destruido. El caso es que… ¿Y los aviones? No, aviones no tienen, pero… No, me refiero a los que tumban aviones, porque le tumbaron un avión a Rusia. Bueno, una vez que Rusia comienza a intervenir, hay amenazas, por ejemplo, del senador John McCain, de que van a dotar ahora de misiles antiaéreos a ISIS. Nada más que dentro de Estados Unidos hay corrientes un poquito menos irracionales que dicen, si dotamos de cohetería antiaérea a ISIS, pues lo que viene a continuación es que ISIS va a derribar aviones franceses, norteamericanos, o belgas o latinoamericanos. Entonces, es muy delicado para ellos y no han permitido distribuir misiles antiaéreos a ISIS. Sin embargo, su equipamiento para una guerra terrestre en Siria es de la más alta tecnología. Están muy bien equipados y tienen logísticamente un suministro infinito de armamento. Tengo un repertorio de, no sé, de 5,000 videos que he bajado en donde yo veo uno tras otro que su doctrina de fuego es pertrechos ilimitados. Tiran a lo loco, pero con una alegría que te da la certeza de que sus líneas de suministro que vienen de Turquía están perfectamente intactas. Y mira, Estados Unidos tenía una coalición anti-ISIS que supuestamente bombardeó objetivos de este califato durante 2 años, pero curiosamente no fue sino hasta que Putin dijo, oigan, y todas esas columnas enormes de carros pipa, carros tanque, llevando petróleo a Turquía, ¿por qué nunca les han pegado? A la hora, F-16 norteamericanos estaban
destruyendo 120 carros pipa en una carretera que va de Raqqa a la frontera con Turquía. En otras palabras, dijeron los norteamericanos, ups, nos cacharon, porque obviamente la inteligencia satelital norteamericana es comparable a la rusa. O sea, también ellos sabían de que había un suministro completo de petróleo barato, ISIS lo vende como a $25 a Turquía, ¿sí? Para hacerse de dinero, para financiarse. Mira, ante esta identidad de propósitos entre ISIS y Estados Unidos, no hay que preguntarse si Estados Unidos está en la génesis de esta organización radical, yihadista, fundamentalista, wahabita. Simplemente que en este momento histórico, hasta la intervención rusa a partir del 1 de octubre, la identidad de propósitos los hacía aliados. Pero a ver, entonces, la geopolítica, Rodrigo, porque ¿a qué está jugando entonces Estados Unidos? Porque si coincide con ISIS para tumbar a Bashar al-Assad, ¿por qué se sienta Obama con Putin este fin de semana? Por cierto, en una mesita ahí de un café medio improvisada en la cumbre en Turquía, por cierto. Sí. Y ahí dice que acuerdan que van a trabajar juntos para derrotar a ISIS. Sí, es extraño. Bueno, Estados Unidos no es ajeno a utilizar elementos radicales para conseguir sus objetivos geoestratégicos. Es decir, hay aliados temporales claramente identificados como los yihadistas en Afganistán, que después incluso pueden transformarse en hiedras de mil cabezas y volverse complejos de manejar. Creo que este es el caso. Y al abrirse un nuevo teatro de operaciones en donde está operando tanto las potencias de Occidente como Rusia, se vuelve indispensable el que haya cuando menos cierta coordinación, como la que Rusia estableció con Israel, para evitar un incidente internacional de un gran tamaño. Es decir, ya se inauguró la guerra civil en Siria como un conflicto eminentemente internacional. Ya no solamente está sujeto a las lógicas de guerra fratricida étnica. Ya no es un pleito de la eterna inestabilidad de Medio Oriente. Ahora ya las potencias militares más grandes del mundo están interviniendo ahí y al menos en mi primitiva interpretación de cómo se coordina geoestratégicamente un teatro de guerra, me parece que al menos estas potencias empiezan a hablar porque reconocen que ese lugar del mundo se ha transformado en algo muy problemático. De ahí a que haya una unidad de propósito entre estas dos potencias, Rusia y Estados Unidos, creo que no pasa por eso. Más bien pasa porque ambos países reconocen que tienen objetivos muy claros que se supeditan a estar bombardeando Siria, dependiendo de qué país sea, es a quién van a bombardear, y que debe de haber por lo menos compartición de información para evitar un incidente internacional. Pero ahí hay una rivalidad geoestratégica muy grande. Y para resumir esta intervención, a mí me parece que inaugura las últimas consecuencias del gran proyecto intervencionista estadounidense, en donde se pensaba que se podía llegar al Medio Oriente, intervenir en un país, disolver sus instituciones existentes y a los líderes electos democrático o antidemocráticamente y hacer un país nuevo a imagen y semejanza de los valores de la democracia occidental. Esto es, me parece, la última intervención y nos habla muy claramente de qué tan efectivo es intervenir en un país para tratar de disolver su orden social existente. Porque hay que recordar también... Permíteme interrumpir. Sí, sí. Nada más un dato que es fundamental. Totalmente fuera de la ley. Contraviniendo todo el marco de derecho internacional. Estados Unidos no hace alusión a las Naciones Unidas para nada de lo que está haciendo. Estados Unidos en esta etapa está haciendo cosas peores que lo que incluso Bush hizo en el 2003, porque en aquel entonces él buscó el consenso internacional, una coalición, y fue a las Naciones Unidas. Aquí Obama y compañía simplemente hacen las cosas por la ley de sus pistolas. Que justamente es lo que iba a decir, porque, a ver, vimos esta simulación democrática que supuestamente llevaron a Irak y a Afganistán, y hoy son países que están mucho más inestables que cuando llegaron en el 2003 y 2005, ¿no? Y por otra parte también está el asunto de, hoy pide el presidente François Hollande a el Congreso que le dé cambio a la Constitución, unas reformas para que le den más facultades para atacar. ¿Qué más necesita si el día siguiente ya estaba mandando aviones a atacar a ISIS en Siria? ¿Qué y más destruyendo quiere? Infraestructura siria y no destruyendo a ISIS. Y por cierto, cosas civiles también. Claro, claro. Mira, es terrible porque se nos van perdiendo en el mar informático los puntos fundamentales. Estados Unidos está actuando fuera de la ley. Arabia Saudita es un estado
que vive fuera de la ley internacional, decapita prisioneros todos los días, Arabia Saudita, no tiene el menor respeto por los derechos humanos, e Inglaterra favoreció que Arabia Saudita encabezara la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Lo cual es como Son aliados. la encarnación propia de paradoja. Son aliados. Vamos a una pausa. Después de la pausa también platicaremos acerca de cómo nos va a cambiar a usted y a mí, que tomamos un avión, este atentado, la vida. Lo tomamos también con Rodrigo Cornejo en lo que se refiere a cuestiones para que usted y yo entremos, por ejemplo, a una conexión de internet. Ya verá. Han encontrado restos de explosivos. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en Ángulos, platicando acerca de las repercusiones que tendrá tanto en política internacional como tratando de entender la historia de lo que sucedió el viernes. Pero una cosa que nos va a cambiar la vida, Rodrigo, es otra vez a los que tengamos necesidad de viajar al extranjero por lo que sea, más si pasamos por Europa y tomamos un avión, pero también a quienes utilizan Internet, que cada vez son más personas. Sí, claro. De la mano de la relativa disolución de este proyecto de intervención estadounidense, también viene otra disolución, la disolución de los derechos y de las garantías mínimas democráticas que se supone que habíamos conquistado a la luz de los horrores que vimos después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, había ciertas garantías que durante la Segunda Guerra Mundial nos mostraron qué tan lejos puede ir un régimen autoritario interviniendo las comunicaciones de sus ciudadanos, como lo hicieron las potencias autoritarias europeas durante la Segunda Guerra Mundial, violando la privacidad y conculcando el derecho a reunirse políticamente, y aparte la utilización de eventos de violencia política para justificar medidas extraordinarias legislativas que incrementen los poderes de un Estado central. Todas estas abstracciones, ¿a qué se reducen? Estamos perdiendo libertades, y estas libertades se están perdiendo indebidamente. Se está justificando que se pierdan estas libertades para instaurar medidas adicionales de seguridad en pos de una mayor capacidad del Estado para reducir ataques terroristas. Y lo que yo me pregunto es si el Estado francés, como partícipe del aparato internacional de espionaje con el que se supone que en la OTAN comparten inteligencia, no pudo haber prevenido estos ataques terroristas. Sistemáticamente se nos ha dicho, no solamente en las deposiciones y testimonios en el Congreso estadounidense, sino en cualquier país, incluso aquí también, que la intervención de comunicaciones se justifica porque puede haber un terrorista, el argumento de la bomba en 5 minutos. ¿Qué pasa si alguien dice que va a estallar una bomba en 5 minutos? Tenemos que poder intervenir sus comunicaciones y evitarlo. Y no solamente ha sido este ataque en París, sino también el derribamiento de un avión ruso, los ataques de hace mucho tiempo en donde ya en ese entonces se intervenían las comunicaciones en Londres y en Madrid. Es decir, el espionaje de las comunicaciones generalizado de la población no evita estos incidentes de violencia política. Y lo único que hace es que desde la opacidad, las personas que tienen el control de estos aparatos nos puedan decir a ti y a mí qué podemos leer, qué fuentes de información consultamos, y de repente cosas tan ridículas como el caso de un niño en Texas que hace un comentario de Facebook en donde amenaza jocosamente de bomba en un foro de videojuegos y está enjuiciado. Esto quiere decir, las contradicciones autoritarias de tratar de decirnos renuncia a tu libertad para tener seguridad ya no debemos de aceptarlas. Como señalaba Carlos durante el corte, no nada más se viene el TPP, sino una serie de medidas subrepticias metidas bien estratégicamente en paquetes de legislación bien difíciles de leer que van a ser aprobadas, y yo llamo a que no solamente nosotros como mexicanos, sino en una conciencia mucho más global, no dejemos que el régimen de la libertad, igualdad y fraternidad imponga un estado de excepción durante 3 meses. ¿Esas son las democracias europeas? Yo creo que desde la Segunda Guerra Mundial no habíamos visto algo con tantos visos de autoritarismo que apesta a estado policial. 3 meses de estado de excepción en el país que se supone que inauguró la Ilustración y la Revolución Francesa. A mí se me hace vergonzoso y no debemos de dejar, como ciudadanos del mundo, que esto suceda. Porque, insisto, nos va a tocar a los que tomamos un avión eventualmente para pasar por París o para ir a Europa, ¿no? Sí, a mí me parece que Europa está viviendo un episodio de esquizofrenia. Por un lado, decían, no podemos regular el flujo de migrantes refugiados del Medio Oriente, aceptamos a todos, la consigna de Angela Merkel, al mismo tiempo de que horrorizados, polacos, eslovacos, checos, serbios, eslovenios, etcétera, decían, oigan, es que van a pasar por
encima de nosotros y no sabemos quiénes son. Y mira, el 6 de octubre yo posteé por ahí en Facebook, en mi página oficial, la de Carlos Ramírez Powell, que había decenas de fotos en el desierto de barbas recién cortadas. Esto es de yihadistas que estaban preparándose para emigrar. Sí, o sea, porque un yihadista wahabita, o sea, trae la barba completa, entonces se veía el campo lleno de barbas, huyendo de la masacre que están sufriendo a manos de los rusos y los sirios y los iraníes, pero yéndose de Turquía y de Turquía a Europa. Todas las voces racionales decían, es una locura aceptar a todos, porque no todos son refugiados de guerra. Vienen muchísimos de zonas que no son de guerra y qué curioso que haya tanto refugiado, pero que en su mayor parte, el 85%, sean hombres en edad de combatir, no familias, no mujeres, no niños, no ancianos. Qué curioso que los que estén huyendo son los más hábiles para jalar del gatillo. Y efectivamente, por lo menos uno de los que estuvieron en el atentado recién había ingresado por Grecia el 15 de octubre con un pasaporte falsificado en Turquía a nombre de Siria. Esto es, era un pasaporte sirio falso fabricado en Turquía. Hubo todo un esfuerzo concertado en Turquía para enviar la mayor cantidad de gente a Europa para generar una crisis. Con ese tipo de aliados como Turquía dentro de la OTAN, uno lo único que puede sospechar es que estamos viviendo el imperio de la locura hacia el interior de la Unión Europea y de Estados Unidos. Ahora también ese asunto es muy importante porque se puede considerar el fracaso del multiculturalismo que promovía y de hecho en teoría practicaba Francia, y lo digo porque hay barrios, lo veíamos en las notas del principio del programa, musulmanes, hay barrios negros, hay barrios orientales, más bien de japoneses o de gente de Corea, etcétera, etcétera, pero sigue habiendo barrios blancos que no se mezclan con los otros. Bueno, es que el multiculturalismo no es en sí un proyecto de integración plena. El problema que yo estoy viendo ahorita es de que el multiculturalismo fue llevado a un extremo. Esto es, con un flujo de 3 millones de migrantes en un solo año hacia Alemania, básicamente estás trastocando totalmente el orden social. No los puedes asimilar. No es un problema de multiculturalismo, es un problema de un desorden deliberado generado desde la cabeza. Y la pregunta es ¿por qué, no? Porque a esa gente efectivamente hay que darle vivienda, una buena chamba, atención médica, escuelas, etcétera, 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 que el Estado debería hacerse cargo de. Y curiosamente yo no quisiera dar respuesta a esas preguntas, aunque tengo idea, porque cuando te metes a ver cuáles son los móviles de lo que está pasando ahorita, lo único que puedes hacer es ponerte a temblar. Y por cierto, a propósito de ponerse a temblar, Rodrigo, nos ponemos a temblar con lo que dijo Peña Nieto en la cumbre en Turquía, donde también se unía a Estados Unidos y a otros para decir que se tiene que dar una coalición internacional real para luchar contra ISIS. ¿Compramos boleto? Pues espero que no. El Estado mexicano ha venido modificando gradualmente su posición respecto a las relaciones internacionales para que México tome un rol más asertivo en las relaciones internacionales. Si nosotros pensamos que nuestro aliado natural son los Estados Unidos, habría que cuidarse mucho de guardar la ya perdida doctrina Estrada de no intervenir en los asuntos soberanos de países, porque eso sí sería un error. ¿Hemos construido una buena política exterior? No. Tratamos a nuestros hermanos centroamericanos de manera nefasta. México no ha jugado un rol asertivo, pero de nuevo, intervenir en conflictos armados de otros países no debe de ser nunca parte del ideario mexicano. Y sobre todo habiendo sufrido muchas invasiones nosotros mismos. Cuando es perfectamente ilegal, cuando es perfectamente antiético, cuando es perfectamente a la vista de todos criminal y genocida. Bueno, es que no tenemos precisamente un gobierno que se caracterice por hacer cumplir la ley. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a ustedes. Les tengo que decir rápidamente algo. Este es el antepenúltimo programa de Ángulos. Esta es la última semana de este programa. Ya a lo largo de la semana les estaremos contando por qué y qué va a suceder aquí en Canal 44. Hasta la próxima, pásenla muy bien.